Hermanos, para la honra y gloria de Dios, se me ha concedido esta oportunidad y más que todo lo que vamos a ver aquí, conversaba previamente con mis hermanos, es que el capítulo 17 de Apocalipsis no es nada más que un resumen y una conexión de varios capítulos apocalípticos y reveladores de la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 13, donde miramos dos bestias, el capítulo 10, el capítulo 11 de Apocalipsis. Tenemos que involucrar también el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Y luego vamos al libro de Daniel, con el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8, ya que estas partes de la Biblia tienen mucho que ver con lo que vamos a desarrollar aquí. Si ustedes ya estudiaron eso, va a ser fácil entender lo que yo voy a hablar hoy. Hay algunas cosas que tal vez no se han cubierto y ese es mi trabajo, conectarlos para que podamos aplicarlo a la actualidad, el asunto de la ramera y la bestia, porque hay muchas cosas en este capítulo que las personas tienden a exagerar, voy a decir, o a hacer conjeturas fantásticas. Pero cuando nosotros entendemos la historia y nosotros logramos entender, como les digo, logramos entender toda la secuencia del rollo que se está desvelando delante del pueblo de Dios, entonces nos damos cuenta que esto no es más que la historia repetida. Por lo consiguiente, vamos a proceder de la siguiente manera. Para poder entender esto, nosotros debemos de saber que la ramera de la cual vamos a hablar tuvo que haber estado en un tiempo conectada con el Señor. En este sentido, es cuando nosotros tenemos que entender los sellos y los 7 periodos de la iglesia que comenzaron desde el año 27 hasta el año que estamos viviendo presente en el periodo de la Odisea. Claro, no vamos a cubrir todo eso, como dije, vamos a hacer un resumen y como pueden ver en la pantalla, los 4 primeros sellos, los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis representan periodos de tiempo y nosotros nos vamos a enfocar en el periodo del caballo negro y el periodo del caballo amarillo. O sea, el primero y el tercero y el cuarto periodo de la iglesia, ya que esos son periodos históricos de los cuales nos hablan del paso de la iglesia a través de los tiempos, de la cual nosotros somos una continuación. Nosotros no somos una iglesia nueva, somos la continuación de estas cosas y por eso es que tenemos que estar empapados de las cosas que están ocurriendo. Entonces, cuando estamos viendo esto, hay una historia que se escribe, la historia de la iglesia en el siglo II, capítulo 2, sección 2, dice, la cristiandad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y ocupó el lugar del paganismo. Como pueden ver, la cristiandad se corrompe en el año 323 con la introducción del paganismo por medio de la falsa conversión de Constantino. Y a eso, hermanos, por eso la palabra Pérgamo quiere decir elevación, aumento. Durante la Edad Oscura, la cristiandad existió bajo el término paganismo bautizado. Así lo dice la historia. Miremos unos eventos que vamos a ver en el tercer periodo de la iglesia, en la iglesia de Pérgamo, desde el año 313 hasta el 538, y luego vamos a ver hasta el año 1798. Y estos eventos son los que marcan algo por lo cual Dios tiene que venirle a llamar ramera, a esta que fue parte de la secuencia de la iglesia de Dios. Entonces, primero, la conversión nominal de Constantino. Luego tenemos unión de las iglesias con el paganismo. Luego tenemos el Consejo de la Odisea, que acepta el primer día de la semana como el día del Señor. Esto ocurre en el año 364. Luego miramos otros eventos que estaban ocurriendo. Oraciones por los muertos. Alrededor del año 400 se introducen estas cosas en aquello que se conocía como el mundo cristiano de ese tiempo, a pesar de que los cristianos verdaderos ya estaban huyendo. Los cristianos verdaderos estaban prácticamente en los desiertos, estaban en las montañas. Muchos fieles todavía estaban involucrados en las operaciones de la fe, pero
todavía la iglesia estaba siendo filtrada y hasta el punto en que lograron introducir estas cosas que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Luego en el año 431 se introduce ya abiertamente la adoración a María. Esto causó mucho problema. La Navidad, o sea, el 25 de diciembre, día de festividad, se introdujo en el año 440, hermano. Y esto es un problema porque las tradiciones que antes se guardaban están conglomerándose alrededor del así llamado mundo cristiano de hoy. Y me atrevo a decir, sin temor sin deseo de ofender a nadie, pero aún en la Reforma hay festividades que se están celebrando como que si fuera algo bueno. Y claro, en el Espíritu de Profecía habla de eso, pero estamos perdiendo el sentido y ya se esperan esas cosas con ansiedad como las espera el mundo. Comienzo del día y en la medianoche, eso se introduce en el quinto siglo. ¿Por qué? Porque ya viene el ataque contra el sábado para establecer el primer día de la semana y hacer una completa separación. Entonces, ¿qué nos da eso? El resultado es una iglesia comprometida, una fe comprometida. Y esto se da ya en el periodo de Tiatira, del año 538, cuando se dicta que el Papa es la cabeza visible de la iglesia y está establecido allí como rey solo y gobernante político. Entonces la fe está comprometida y se empiezan a introducir las tradiciones. Ya la Biblia queda a un lado y las tradiciones se empiezan a introducir no como algo opcional, sino que así debe de ser. Luego las penitencias para mantener a la gente conectada con la organización y al mismo tiempo sometida. Esta fe es comprometedora, hermanos. Luego introducen las indulgencias. ¿Para qué? Para poder pecar. Yo más que todo le llamo históricamente a esto licencias para pecar. ¿Ya? Cuando se le da a alguien, se le otorga una dispensación por medio de una ofrenda o algo, es completamente diferente a lo que se estableció en el sistema ritual de los israelitas. Estos no, estos era que aún conseguían el permiso para pecar. Tenemos las imágenes que están introducidas ya más fuertemente en el así llamado mundo cristiano de ese tiempo, y esto que es muy peligroso, y nosotros podemos ser también afectados por estas cosas que son la jerarquía. ¿Ya? La jerarquía es peligrosa, hermanos, muy peligrosa, porque aquí es donde se crea la ambición, se tienta al ser humano para buscar posiciones y por ende viene la competición entre unos y otros. Y por último, los dogmas. Se introducen los dogmas que son enseñanzas que no pueden ser cambiadas. Allí es el límite y lo que se dice no se puede discutir, no se puede refutar, no hay forma de contrarrestar estas cosas. Entonces, como pueden ver, esos son los pasos al compromiso, una fe comprometida. Entonces, Dios tiene que llamar a esta así llamada cristiandad de esos tiempos, Babilonia, ramera. ¿Por qué? Porque ellos son los que han corrompido y han llevado mucha gente a la perdición. Una cosita más aquí, quiero mostrarles. Durante ese tiempo, Dios no dejó a su pueblo en oscuras. Durante ese tiempo hubo guerras, hubo persecuciones. Incluso tenemos que admitir, los cristianos se defendieron. Hubieron guerras sangrientas donde habían grupos de personas que se organizaron y defendían sus familias. Y podemos condenar a esta gente. Eso tiene que quedar entre ellos y Dios. Entonces, eso nos da a nosotros, de la edad oscura de los 1400 en adelante, nos da algo que ahora nosotros atesoramos y lo valoramos, y por eso estamos estudiando hoy. Y eso son cosas como, por ejemplo, los valdenses nos dieron la Biblia, conservaron las escrituras y las reprodujeron. Yo sé que muchos de ustedes han sido colportores, muchos de ustedes han recibido cursos de colportaje y han estudiado bastante los valdenses. Si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera sucedido. Tenemos a Juan Hus, que introdujo la enseñanza de la obediencia de una forma, una obediencia sin compromiso. ¿Ya? No es te doy y me das. Con Dios no es así. Nosotros tenemos que obedecer, tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero. Luego tenemos a Lutero, que introduce la gracia para poder contrarrestar
Imagínense, para poder contrarrestar aquello de lo que estábamos hablando, de las indulgencias, las penitencias, Lutero es iluminado por Dios y introduce esta parte en la vida de la cristiandad y surge la gran reforma. Y por eso es que dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque la fe había sido opacada, la enseñanza había sido opacada y prácticamente desapareció. Entonces Dios poco a poco tiene que ir dándonos esa luz de repente para que nosotros vayamos entendiendo los propósitos del Señor. Luego tenemos a Calvino que introduce el crecimiento. Una fe estancada, hermanos, es una fe que hiede. Cuando nosotros no prosperamos, cuando nosotros no avanzamos, por eso es que nos llamamos movimiento de reforma, porque vamos en un cambio progresivo. Hermanos, si no crecemos, nos morimos. Una planta que no crece se muere. Luego tenemos este punto, los anabaptistas. Los anabaptistas son los que introducen el bautismo, lo que ellos conocían como el rebautismo. ¿Por qué? Porque ellos bautizaban niños. Para ellos era una herejía volverse a bautizar. Pero ellos nos introducen esto y por eso no sé cuántos de ustedes han nacido en la fe, no sé cuántos de ustedes nacieron en la iglesia. Yo, por ejemplo, vine de la iglesia católica y yo fui bautizado. Ahora tuve que rebautizarme de nuevo en la mente de ellos para yo hacer desafiliarme de eso. Entonces, para ellos esto era un problema, pero esta gente valientemente lo introdujo. Por eso dijo el Señor Jesús la siguiente manera: por tanto, ir y enseñar a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que esta es una enseñanza, parte de la fe de Jesús, que había sido completamente tergiversada y arruinada por los falsos cristianos. En consiguiente, tenemos a Wesley, que introduce la santidad, porque sin la santidad ninguno verá al Señor. Como ustedes pueden ver, como fe adventista, todas estas enseñanzas nosotros las tenemos y las ampliamos. Por lo consiguiente, nosotros no somos una iglesia nueva, somos una continuación de aquello que Dios ha ido conservando y preservando y dando al pueblo a la medida que lo necesitan. Luego tenemos que en 1833 surge Miller con la doctrina de la segunda venida de Cristo, que no se predicaba, no se hablaba, y si se hablaba era esporádicamente y espasmódicamente, que no se le daba importancia. En cambio, cuando este hombre vino, introdujo una doctrina que despertó, sacudió al mundo y ahora estamos predicándolo. Y por último, tenemos el pueblo de Dios. Ojo, ¿somos el pueblo de Dios? Eso tenemos que estudiarlo en otra parte, pero esta es la línea que hasta el día de hoy el Señor tiene para su pueblo. El pueblo de Dios enseña el sábado y enseña los mandamientos de Dios. Ahora, guardamos el sábado, guardamos los mandamientos de Dios. No puedo juzgar a nadie. Nosotros tenemos que dar una respuesta al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí ya no depende de la iglesia, no depende de la organización, porque ninguna iglesia salva, ninguna organización salva. Nosotros tenemos que entender eso, que lo que guarda, lo que nos salva a nosotros es Jesús. Es el amor que nosotros tenemos por Jesús. Y las buenas obras no es guardar los mandamientos, porque guardar los mandamientos tiene que ser el producto del amor, es parte del carácter de cada uno de nosotros. Así que guardar el sábado, usted no está haciendo ninguna buena obra. Eso lo tenemos que entender. Es otro estudio que debemos de aclarar para en otra sesión. Tal vez los hermanos me dan la oportunidad y lo podemos aclarar un poco más. Uno de los pioneros, Haskell, en el libro que se titula La historia del vidente de Patmos, en la página 292 dice: el primer amor se perdió. Escuche que todo lo que les he dicho aquí, él lo resume de esta manera. El primer amor se perdió y eso facilitó cometer fornicación. La iglesia toleraba a quienes sostenían falsas doctrinas y a ciertas sectas de filósofos que aplicaban la razón de los griegos al estudio de la palabra de Dios. Eso es blasfemia. Querer explicar la Biblia con filosofía y querer probar la Biblia por medio de la ciencia científica para que la gente crezca. No,
La ciencia tiene que ser probada por la Biblia y cualquier historia tiene que ser ratificada por la Biblia. Y note que dice acá, la simplicidad de los primeros días fue cambiada por hábitos mundanos, enseñanzas y formas de vida. El cambio interno puede leerse en las manifestaciones externas en la iglesia de Pérgamo y Tiatira. Ahí lo tiene. Uno de los pioneros aclaró estas cosas y lo dijo claramente. Luego continúa él diciendo, el paganismo entró físicamente en la iglesia. ¿Usted está entendiendo? Ya no era un pensamiento, sino que dice, el paganismo entró físicamente en la iglesia y el líder del paganismo reclamó a la iglesia una vez pura como su novia. Un falso espíritu de profecía, una falsa interpretación de las escrituras, la exaltación de la razón, el amor a las formas mundanas, el deseo de dinero y posiciones en el gobierno y finalmente una demanda de la corona en sí misma. Estas son las que hicieron que el cambio de la pureza y simplicidad y gentileza a las condiciones de prostituta. Por eso les puse esa escala de los compromisos. Entonces, esto es lo que los pioneros creyeron, esto es lo que debemos de enseñar nosotros y declararlo a los cuatro vientos, para que así podamos dar en realidad el tercer mensaje. Y esto se aplica a todas las iglesias que están siguiendo los pasos de su madre, que más adelante lo vamos a leer. Ahora, miremos la gran ramera y la bestia de Apocalipsis 17. Aquí necesitamos tener mucho entendimiento. ¿Por qué una ramera sobre una bestia? ¿Y quién es la ramera? Si no es la misma parte de la bestia. Vamos a ver acá. En el texto, en el verso 1, dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. Note que estoy alzando esa expresión, lo pongo en subrayado, en negrillas, para que, resaltada, ¿no? Para que ustedes tengan en mente lo que voy a decir después. Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces, cuando nosotros miramos esto y dice, ven acá te mostraré, hermano, no es esta la única vez que lo dice. Aquí se lo dice al vidente, se lo dice a a Juan, ven acá y te mostraré. Debemos de entender que acá le dice, te voy a mostrar la condenación de la gran ramera, que por tanto tiempo ha estado engañando, que por tanto tiempo ha estado haciendo estas cosas. Ven acá, le muestra el principio que tiene que ser ahí por 1798, 1844. En ese tiempo, cuando cae el sistema papal, le dice, te voy a mostrar la condenación, el principio. ¿Por qué no le dice, mira, esta ya estaba condenada desde antes? Y luego, nosotros miramos que en Apocalipsis 21 le dice, ven acá y te mostraré la desposada. Y ahora le muestra el final, cuando la ciudad viene descendiendo del cielo. O sea, el ven acá para comenzar y el ven acá para terminar de un periodo que se conoce como el tiempo del fin. El Señor es bien explícito y le está mostrando estas cosas, le hace mención de esto. Entonces debemos de interpretar que Apocalipsis 17, desde el punto de vista de la condenación de esta ramera, es a partir de 1798. Y va caminando, llegamos a 1843, 1844, cuando se complementa la caída de todas las iglesias al rechazar el mensaje de 1844, cuando se dio el gran chasco. Entonces, todo esto tiene que comprender ya lo que nosotros vimos en Daniel 7 y Apocalipsis 10, Apocalipsis 13, donde el Señor ahora va a mostrar qué es lo que va a hacer con todas estas injusticias. También tenemos que ver que menciona la gran ramera. Cuando dice la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Una ramera representa a una institución religiosa o una iglesia corrompida. Una mujer pura
sin mancha representa una iglesia que no ha apostatado. Entonces, cuando esta mujer es presentada como la gran ramera, como ustedes pueden ver ahí, está viéndose que sus apostasías y sus fornicaciones han sobrepasado el límite ya de la iniquidad, de lo más profundo, de lo más satánico que puede ser. Hay tres formas como una nación, una institución, una iglesia se puede convertir en ramera. Por ejemplo, mire, la primera, por la práctica de la idolatría. En Ezequiel 16:17, el Señor tiene una denuncia contra Israel y le dice: tomaste también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ella. Entonces, cuando la idolatría, cuando los ídolos, cuando cualquier cosa que nos separe de Dios logra su propósito, estamos cometiendo fornicación espiritual. Jeremías 3:6 dice, el 3:6 dice, y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí se prostituye. Ustedes saben lo que pasaba y más adelante voy a hablar de eso, hermanos, porque esto tiene que hacerse una conexión de todo lo que está pasando en el mundo actualmente, pero de una forma objetiva y con pruebas, porque no podemos estar fantaseando con esto. Dice, se va bajo todo árbol umbroso. Ellos empezaron a adorar la naturaleza, empezaron a hacer ritos paganos, a adorar a la madre tierra y todas estas cosas, y se prostituyó. En el verso 9 dice, y sucedió que por la liviandad con que se prostituyó la tierra, fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea que al final terminaron adorando las cosas que fueron creadas inanimadas, como dice Pablo en Romanos 1, y entonces se corrompió todo. Ahora, quiero proceder en la otra forma como se corrompe la iglesia. Note bien, la iglesia haciéndose amiga del mundo degenerado. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, claramente una iglesia que deja introducir cosas mundanas, prácticas mundanas, tradiciones mundanas en su haber, en su forma de desarrollar sus servicios, hermanos, es una iglesia adúltera. Y usted, si forma parte de eso, es un adúltero también. Entonces, nosotros como el pueblo de Reforma debemos de estar vigilantes a todas esas cosas. Una más, por la unión de la iglesia con el Estado. Apocalipsis 17:2, ahora vamos a usar Apocalipsis 17:2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente, por la unión de la iglesia y el Estado, la fornicación se hace y es ilícita esa unión. La iglesia, cualquier iglesia, no puede recibir beneficios gubernamentales, sociales, para poder llevar el mensaje en una forma comprometedora. No se puede la iglesia usar al gobierno para hacer que su fe sea aceptada. Ese es el problema, hermanos, cuando tenemos sistemas totalitarios. Ya, por ejemplo, el mundo musulmán es un mundo totalitario. Si no te vas por la iglesia, te vas por el gobierno. Tenés que hacerlo. Así era como la bestia hacía esas cosas. Si no ibas por la iglesia, te echaban el gobierno. Y el gobierno también, en contubernio con las cosas religiosas, condenaban a aquellos que eran de oposiciones políticas. ¿Ya? Una experiencia bien pequeña en Centroamérica, uno de los líderes que confiscó, le quitó la educación a la Iglesia Católica, la hizo laica, reformó el asunto de las ofrendas y todo eso, abolió esas cosas. La iglesia sencillamente le hizo una campaña de herejía y decían muerte al hereje y todo esto. Entonces, los políticos enemigos de él se unieron con ellos, con la iglesia, y lo derrotaron.
si alguno de ustedes ha oído, es ese Francisco Morazán. Pero, como les digo, solo para darles un ejemplo cómo esto funciona y se convierte en una fornicación, se convierte en algo terrible. Ahora, una mujer virtuosa representa una iglesia pura. Mira lo que dice Oseas, capítulo 2, verso 19 y 20, dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y juicio, y en compasión y en misericordia, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Esa es una iglesia fiel. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Esto es algo increíble, es algo hermoso. Ahora, segunda de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Entonces aquí es bien sencillo mirar la diferencia entre una mujer pura y una mujer que es una ramera. En la siguiente toma vamos a leer algo que dice en Ezequiel 16:18. Y cuando pasé yo junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento y entré en pacto contigo. Y fuiste mía, dice Jehová el Señor. Vámonos al verso 13. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue de lino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Y note qué dice acá. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Y dice Jehová, el Señor, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. La infidelidad de la iglesia al unir el paganismo con aquella poca cosa que les quedaba ya de la fe, aquellos poquitos hitos de la fe cristiana que se fundaron, eso la convirtió completamente en una ramera, en una prostituta. Dios le dio perdón, Dios le siguió dando gracia, le daré más gracia a ver si se arrepiente, lo dice en unas partes de la Biblia, pero no lo hizo. ¿Y qué consiguió? Un problema. Jeremías 3:20, más como a esposa infiel quiebra la fe de su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Lo mismo que le dice a Israel se aplica a nosotros, se aplica a las iglesias que han apostatado de la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, en Apocalipsis 17:3, vamos a pasar a algo importante. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, volvemos a encontrarnos con las cabezas y con los cuernos. Los cuernos de allá de Daniel y los cuernos de Apocalipsis en los capítulos anteriores. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Note bien, tiene el rojo, tiene el morado, pero no tiene el azul. ¿Por qué? Porque el azul representa obediencia a Dios. El púrpura significa realeza. El escarlata significa sangre, sacrificio, pero no para ella, no de ella, sino de ella para otro. Y dice, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque es rica, es millonaria, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. La suciedad de sus fornicaciones, de uniones ilícitas. Hermanos, en general, todo el tiempo los protestantes que han alzado su voz han creído que esta mujer que está aquí representa a la Iglesia Católica Romana. Yo le decía a un hermano que cuando me invitaron y me plantearon el tema, yo le digo, ¿de qué quieres que hablemos? Esto y esto. Y le digo, bueno, todos los caminos nos llevan a Roma. Y viendo todas estas especificaciones, no hay duda que esta iglesia está considerada como esta ramera. No es nuevo de nosotros. Esto lo han enseñado personas pensantes, eruditos, que han analizado la situación y le han conocido como
que ella es la ramera. Esta iglesia, hermano, se ha prostituido con los reyes de la tierra, ha hecho negocios, ha traficado en conexiones ilícitas con el vino de su fornicación, porque el vino de su fornicación no solo es doctrinal, ya lo vamos a ver, y se lo ha dado a beber de tal manera que las personas quedan enloquecidas. Cuando dicen enloquecidas, quedan sin sentido y siguen lo que ellos hacen. Entonces, le muestra que va a venir un juicio. En el capítulo anterior, en el capítulo 16, verso 19, dice que va a venir un juicio para la gran Babilonia. Dice que vino a su memoria, a la memoria del Señor, porque le dio de beber a todas las naciones esa copa. ¿Por qué esa copa es tan importante para determinar esto? Porque en esa copa, eso representa todas las falsedades, hermano, falsedades políticas, históricas, falsedades de educación. Ustedes van a ver a la gran ramera y a la bestia en función dentro de poco. Nada más que ahora tenemos que aclarar este carácter, esta mujer, por qué tiene esa copa. Y esa copa ha costado la sangre de muchas personas, literalmente, por esas enseñanzas, por esas tergiversaciones, por esos contubernios sociopolíticos. Está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que usted quiera llamar, y más la persecución en los 1260 años. Por eso tiene sangre, porque por medio de sus suspicacias ella controló el mundo y derramó la sangre de mucha gente inocente. Por eso tiene eso allí. Ahora, seguimos un poco más adelante. Esta mujer que está sentada sobre la bestia, que representa una iglesia. La bestia dice que tiene color escarlata. El color rojo, mi hermano, representa la sangre, representa la violencia, representa la furia con que este sistema, porque esta bestia no es un animal, no es, eso es un sistema que coalicionó cosas que hacen una abominación para Dios. Por ejemplo, le voy a dar una ilustración. Cuando el rey Saúl estaba desesperado porque el profeta no venía, él tomó la ofrenda y con su vestimenta de rey, con su vestimenta de guerra, hizo el trabajo de sacerdote. Eso tiene una significancia bien grande. Y él vino y hizo el sacrificio y por eso Dios lo abominó. Y por eso Samuel le dijo, ¿por qué has hecho esto? No es tu trabajo, no es tu puesto. El pueblo se desesperaba y yo me desesperé y sacrifiqué. Él tenía una excusa para siempre. Siempre tenía una explicación. Lo mismo esta mujer, esta bestia, juntos han mezclado y por eso se les presenta como escarlata. Es un poder civil, es un poder religioso que han trabajado juntos. Ya vamos a explicar algo bien importante. ¿Por qué la bestia es una cosa y ahora la mujer va montada? ¿Por qué? Porque en el capítulo 13, la bestia contenía a los reyes. Los reyes, no había oposición, no había nada, era algo de monarquías que la iglesia controlaba. Cada monarca tenía un consejero, cada monarca tenía un cardenal. Ellos eran los que gobernaban. En cambio, en esta, que es en el tiempo moderno, la bestia y la mujer se separan para que así nosotros podamos distinguir las dos formas de operar de este sistema diabólico. Y cuando dice que se está montada sobre ella, no es porque van en paz, es porque la presiona y sus intereses son primero y la bestia tiene que hacer como hace el jinete a su caballo, ir por donde ella diga, la mujer hace lo mismo. Eso es lo que está sucediendo en este escenario. Ahora, cuando nosotros miramos esto, nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 10, dice que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¿Se puede hacer reinos a base de sangre? Mucha gente habla de paz. Vamos a establecer la paz en tal lugar. Hermanos, no hay tal cosa de paz cuando un país somete a otro y hay quietud. No, hay paz
porque hay sometidos, pero en el corazón no hay paz, hay odio, hay ira, hay contención, hay deseos de venganza. Entonces, por eso este color rojo tiene que identificar a estas instituciones. Luego, estas dos bestias, hermanos, la bestia que lleva a la mujer encima y la bestia de Apocalipsis 13 son exactamente las mismas, pero en una fase diferente. Recuerden ustedes que la bestia de Apocalipsis 13 recibió una herida. Ya lo vamos a aclarar eso también, y yo sé que ustedes ya lo estudiaron eso en Apocalipsis 13, ya lo estudiaron. Por eso es que surge la separación ahora, pero es una separación diabólica, porque esta separación no es con buena intención de separar a la iglesia y el Estado. No, no es una buena intención. Entonces, por eso es que ahora presentan a una mujer dirigiendo a una bestia. En el Apocalipsis 13 todo era lo mismo. Los reyes estaban ahí, pero ahora se representa a la mujer porque hay otros fines detrás de esto. Y el apóstol recibe esta visión para que nosotros en los últimos días tengamos una visión más clara. Por eso, hermanos, debemos de estar bien centrados. No nos dejemos distraer por el coronavirus, no nos dejemos distraer por eventos, por diferentes cosas que están sucediendo en la sociedad, porque todo es parte de este sistema. Nosotros tenemos que estar centrados en estas cosas. Así que cuando nosotros completamos y entendemos esto, sabemos que no estamos lidiando con nadie más que con la misma bestia, con los mismos poderes que Daniel nos advirtió, con el cuerno pequeño, con aquella bestia que cambió los tiempos y la ley. Es la misma. Hay un comentario bíblico adventista que dice: la apostasía y la oposición a Dios están completas. Estos nombres, porque ella está llena de nombres de blasfemia, estos nombres indican el carácter de la bestia. Se supone que usurpan las prerrogativas que solo son de Dios. El hecho de que esté lleno de nombres de blasfemia indica que está totalmente dedicado a este objetivo. ¿Qué hacía la bestia de Apocalipsis 13? Dice que cuando abría su boca hablaba cosas de blasfemia, cosas contra Dios, y luego en esta no las habla, sino que están escritas, está llena de nombres de blasfemia. Ahora, la fornicación. Comete fornicación con los reyes de la tierra a diestra y siniestra. A pesar de que recibió la herida de muerte, a pesar de que se detuvo su poder por un tiempo, ella volvió y conquistó aún con más poder. Hizo que las naciones volvieran nuevamente a tomar su vino. ¿Qué es esto? De que se sienta sobre muchas aguas. Hermanos, es obvio. Voy a pasar hasta el capítulo, el mismo capítulo 17, y voy a traer el verso 15 ahora, para que entendamos que en el mismo capítulo explica y dice: y él me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es lo mismo cuando dice en Apocalipsis capítulo 20, y el diablo, en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue echado en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. No es que hay dos seres individuales ahí, es que todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas que se unieron a estos sistemas se están quemando allá adentro, están siendo destruidos y el diablo es arrojado allí. Jeremías 51:13 aclara un poquito aquí donde dice: oh, tú que habitas entre muchas aguas, rica en tesoros, has visto tu fin, la medida de tu codicia. Que habitas entre muchas aguas, que son los lugares más poblados. Europa era el lugar más poblado de su tiempo, y aún ahora Europa, si ustedes se fijan, Europa tiene mucho que ver en todo el mundo, en todas las naciones. Aún aquí en Estados Unidos somos afectados por muchas cosas que los europeos hacen, y vamos a ver cómo esto afecta. Entonces, podemos seguir analizando. Quiero que leamos cómo es la fornicación.
En el conflicto de los siglos, página 379 dice, la infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a él le unieran y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma es comparada a la violación del voto matrimonial. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. Por su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. En la siguiente slides les voy a mostrar acá el Papa en diferentes tiempos, diferentes papas, teniendo concesiones. Pueden ver la fotografía. Incluso en esta de acá arriba, donde está en blanco y negro, están haciendo, yo lo reduje la foto por tamaño, por espacio, están haciendo el saludo hitleriano, porque muchos de esos sacerdotes que estaban ahí eran hitlerianos, con la Iglesia Ortodoxa, con las Naciones Unidas Europeas, con todas las diferentes religiones del mundo, con los reyes de España, y mire acá, otra, con, ustedes pueden ver, hasta con el señor Maduro, haciendo transacciones, con George Bush, con Obama, Lyndon Johnson, y acá abajo tenemos a Hitler. Si ustedes pueden ver, acá, en esta foto de abajo, a la parte derecha de vuestra pantalla, esta que está aquí, están bendiciendo a Hitler el nazista, y aquí están haciendo el saludo a la juventud hitleriana. Así que este pecado, como dice el conflicto de los siglos, página 384, dice, el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 77, dice, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para su uso del hombre, y también en la creencia de la inmortalidad del alma. Ninguna iglesia, ninguna secta está sin ser contaminada de este problema. Todo mundo tiene algo que ver con la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes, maestros religiosos están todos en corrompida armonía. El conflicto de los siglos, estamos siempre en el vino de la fornicación, para que entendamos que es merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea el lazo de simpatía con Roma. Y escuche lo que dice acá, el país donde yo vivo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hermanos, no sé si ustedes están al tanto de las noticias. En algunas ciudades grandes, metrópolis, como Los Ángeles, Nueva York, allá en Seattle y todas esas ciudades, hay un nacimiento de una nueva generación de locos que están siendo manipulados, que el cerebro ha sido lavado y están buscando nuevas alternativas por medio de las revoluciones, por medio del paganismo, que ya vamos a ver aquí cómo funciona y que puede afectar a nuestros hermanos también, que están en las universidades, que están en los colegios, que van a las escuelas públicas. Por favor, tienen que tener mucho cuidado los jóvenes con lo que escuchan y con lo que interpretan, porque son bien halagadoras las cosas. Entonces, aquí miramos que esto es muy peligroso. Hay otras cosas.
Hay otras cosas, por ejemplo, les voy a leer, el vino es fornicación, la palabra del hombre. Se cree más a lo que dicen los maestros, lo que dicen los filósofos, lo que dicen los científicos, a lo que Dios dice. Bautismo infantil. ¿Qué iglesia no bautiza niños? Preséntenme una, aparte del movimiento de reforma, que no bautiza niños. Aunque en algunos lugares están queriendo introducir estas cosas de bautizar niños de 11 años, de 12 años. Ay, que Jesús fue presentado a los 12 años. No, no, hermanos. Mientras un niño no ha alcanzado su madurez, eso es imposible bautizar niños. Aún muchachos de 15, 16 años necesitan madurar. Por eso tenemos que tener cuidado porque Babilonia está introduciendo esas cosas dentro de la iglesia. El purgatorio, agonía eterna en el infierno, la misa. Imagínense, los protestantes aquí en inglés no dicen vamos al culto, vamos al worship, a adorar a Dios. No, ellos dicen we going to mass. Han sido lavados del cerebro. Yo estudié en una institución pseudo cristiana, menonita, y fui a clases de Biblia. Y hermanos, es lo que le enseñan allá a los jóvenes. Yo peleaba cada rato con el maestro, un pastor que se llamaba Dwayne. Yo creo que él ya murió. Él tenía que hablar conmigo aparte porque teníamos después discusiones. Le digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Me dice, no importa, solo toma la clase, me decía. Pero hermanos, es algo que está sucediendo en la actualidad. Hay algo que también se está introduciendo, el celibato. La Pascua, se están haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Y estas prácticas son muy, pero muy peligrosas. Y algo que me está preocupando mucho a mí, y lo digo así abiertamente, hermanos, porque estamos hablando de Babilonia y está dando el vino. Mire, estudiemos las celebraciones que hacemos. Por ejemplo, en muchos lugares se celebra el Día de la Madre. En muchos lugares toman la Navidad para hacer reuniones y dar gracias a Dios y todo esto. Hermano, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Absolutamente nada. Ninguna de esas fiestas nosotros tenemos que tener parte. Ahora, si en Navidad salimos y empezamos a dar libros, el deseado de todas las gentes y todo eso, eso es diferente. Pero que nosotros vamos a tener una cena especial, nos vamos a vestir bonito, vamos a invitar a la gente para que vean. Hermano, usted está celebrando una fiesta pagana, pare de hacerlo, porque eso le va a comer la mente a sus hijos, le va a comer la mente a su gente de que está con usted y va a destruir su iglesia y su experiencia. Si eres pastor, tienes que evitarlo. Música de Navidad. He oído conciertos que se dan cantando villancicos navideños. Hermanos, eso es un pecado estar haciendo esas cosas. Dice Deuteronomio capítulo 4, creo, ninguna cosa maldita traerás a tu casa. Y todas estas cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica, con Roma y todo esto, si usted lo está practicando, siendo un miembro de la Iglesia de la Reforma, siendo un interesado de la Reforma, usted está cometiendo adulterio espiritual. Sigamos adelante. En el Testimonio para los Ministros, página 61, Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se componen de falsas doctrinas, como la inmortalidad del alma, natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Así que, ¿cómo beben los hombres este vino? ¿Cómo lo beben? Es sencillo. Roma le negó la Biblia al pueblo, le quitó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Devolverle la Biblia a la gente para pelear contra Babilonia. No conciertos de música, no campamentos y andar buscando forma de entretener a los jóvenes. No, hermano.
es enseñarles a dar estudios, enseñarles a hablar en contra de esto, devolverles la Biblia en la mano para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender. Por medio de la Reforma Pro Salud podemos hacer una obra fantástica, grande. Y sigue diciendo la palabra de Dios aquí. No se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las sagradas escrituras. Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Bishop dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando los santos y los mártires. Entonces, usted puede ver, hay una intolerancia religiosa en silencio. Usted no la mira. Yo no sé por dónde va a entrar. Ya está. Usted no puede hablar públicamente acerca de los movimientos lésbicos, los movimientos gays, el LGBTQ. Hice un estudio acerca de eso y algunas personas se ofendieron. Hablé en contra de la inmigración ilegal a otros países. La gente se ofendió. Todas esas cosas le ha lavado el cerebro a las personas, aún en nuestra iglesia. ¿Y cómo beben esto? Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Si usted no va a un lugar donde tenga un título, un cartón, una cosa que diga, esta persona hizo esto y esto, no puede predicar la palabra, y puede ser que nosotros caigamos en esa trampa. Algo que está destruyendo, hermanos, y se lo voy a presentar aquí, es el auge del neopaganismo, la nueva forma de la adoración. Estas imágenes son de Suecia, de Rusia, de Alemania, la nueva religión pagana que adora a la naturaleza. Aún en el mundo cristiano usted puede ver que yo no tengo nada en contra de la naturaleza, ni las flores, ni nada, pero usted puede ver que en una predicación parece que está en un jardín el predicador lleno de flores. Hermano, esas son tradiciones que vienen de este ambiente, del cual nos puede causar muchos problemas que se está introduciendo aún por medio de nuestro régimen, que mucha gente lo llama vegano. Eso es una palabra no muy buena. Si ustedes buscan el origen de esas palabras, cómo se fue introduciendo toda esta nueva sección de idolatría en la tierra, que estaba muerto, que murió, ahora lo están volviendo a retomar. Incluso en la vieja Rusia, las nuevas parejas que se van a casar, antes de casarse tienen que saltar el fuego, y no creen en Dios, creen en la madre naturaleza. En Alemania se enseña que hay que incluso que uno se puede casar con la tierra, cásese con un árbol, todo eso. No crean que es cultura, hermano, eso es religión pagana. Por eso digo, los que se santifican y se purifican en los huertos unos a otros, los que comen carne, abominación y ratón juntamente serán talados. La naturaleza es problema de Dios. Los que la destruyen, Dios la destruirá. Pero nosotros no podemos formar parte de ningún movimiento que esté abogando por esas cosas, porque atrás de eso hay algo misterioso. Por eso dice el 17:5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. ¿Por qué dice misterio? Porque el misterio consiste en trocar la verdad en mentira sin que usted se dé cuenta. Y la madre de las rameras, porque de ellas se originan todas aquellas iglesias que dependen de esto. Mire, los seminarios evangélicos y pentecostales, asambleas de Dios y todo esto, cuando usted va y estudia con esas personas que están estudiando y compara las doctrinas del catecismo, por el catecismo católico autorizado por Juan Pablo II, usted se da cuenta que esta gente lo que está estudiando es el catecismo católico. No están estudiando otra cosa.
y por eso usted no puede hablar en contra de nada de eso. En el capítulo 19, verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta organización tiene escrito, dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una mofa en contra de lo que Cristo va a representar para nosotros muy pronto. Ese misterio del que estoy hablando es que ellos pueden, como les dije anteriormente, convertir la verdad en mentira sin que usted se dé cuenta. En otras palabras, le envuelven el cianuro en un pedacito de pan con miel y se lo dan y nadie logra entender. ¿Por qué la iglesia de Roma se le llama Babilonia? De acuerdo en esta escritura de las dos Babilonias, páginas 2 y 3, porque en verdad su religión es la misma que la antigua Babilonia, como declaró el doctor Alexander Hislop. Se ha sabido todo el tiempo que el papado fue paganismo bautizado, pero Dios ahora lo está manifestando, que el paganismo que Roma ha bautizado es en todas sus características esenciales el mismo paganismo que prevaleció en la antigua Babilonia. Así que, hermanos, esto está explícito. Ahora, la bestia. Esta bestia, la madre de las rameras, ya sabemos que se le conoce como la madre de las rameras porque de ella surgen estas cosas. Ahora, la mujer embriagada, dice que Juan, cuando lee en el capítulo 6, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Hermano, no es porque el apóstol no entendía esto, es que quedó maravillado de ver que una organización que se hace llamar de Cristo, de Dios, era la causante de la muerte de todos los santos que morían. Millones de santos y los que siguen matando hoy día con sus políticas. Y quedó maravillado porque anteriormente era una bestia que perseguía indiscriminadamente un poder político. Y ahora mira un poder religioso con el nombre de Dios perseguir a aquellos que servían a Dios. ¿Cómo usa esto? Miren, Babilonia, la Babilonia moderna de la que estamos hablando hoy, tiene sistemas. ¿Cómo ha hecho esto? La Babilonia moderna tiene un sistema religioso, que eso representa a la mujer. Tiene un sistema político, que es la forma como el mundo se está gobernando en este tiempo, y ya lo van a ver cómo. Babilonia, sistema económico, todos estamos atrapados en esto. Ahora bien, estamos viendo a la bestia escarlata que esta mujer domina. Babilonia tiene un sistema de salud corrompido. Por ejemplo, miren lo que están pasando ustedes ahorita, lo que estamos pasando nosotros con esta pandemia. Nos tienen atrapados. Hay países que la gente se está muriendo no del coronavirus, está muriendo de hambre, falta de higiene. Y todo lo están mezclando, lo económico, lo político, lo religioso. No se puede ni buscar a Dios en oración en paz. Y por último, el sistema educativo, la corrupción. Estos 5 sistemas los están manejando de una manera que la gente no se da cuenta. Y está controlando completamente a la humanidad. Por eso el Señor nos dice, huid en medio de ellos para que no viváis de su castigo. Entonces, vamos a leer aquí un poquito. Mire, el sistema religioso está compuesto por todas las iglesias protestantes junto con su madre. Tenemos el ecumenismo, tenemos el espiritismo y tenemos la forma de controlar a las masas por medio de el sistema político que comprende 2 cosas: democracia. La democracia lleva a la anarquía y la anarquía, el desorden, el caos, va a llevar a un nuevo orden mundial. Ahorita la tierra, ellos mismos dicen, la vida no será igual en la tierra. Porque en el caos, ahí sacan ventaja. En la anarquía, algo que es ingobernable. Y más adelante ellos controlarán todo. Entonces nos va a llevar al nuevo orden mundial
que controlará este lema. El lema Novus Ordum Seculorum, que quiere decir nuevo orden de los siglos, aparece también en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, e igualmente se encuentra escrito en el reverso de los billetes de dólar de la moneda estadounidense. El sistema económico, imagínense, el sistema económico que ellos utilizan: capitalismo, uniones y sindicatos. Una forma confusa de gobernar. El sindicato ataca al capitalismo, el capitalismo quiere ahogar a los sindicatos, a las uniones, y estos, dice la sierva de Dios, traerán la ley dominical a los hijos de Dios sobre toda la tierra. Babilonia y su sistema de salud, que es más bien para la muerte. Aquí, hermanos, se concentran muchas cosas, prácticas orientales. Las prácticas orientales de por ejemplo, esas cosas de la digitopuntura, la acupuntura, la aromaterapia y todas estas cosas, que muchos por ahí cayeron o caen en esas trampas y están practicando algo que es de Babilonia, algo que se originó en lugares paganos, no porque la salud, sino que tenían otro fundamento, ahora lo están disfrazando. Tenemos la hechicería, que eso, hermano, eso se mira en la televisión, en los programas de Disney, en las películas, en todos lados. Y por último tenemos el sistema de educación, en el cual enseñan cosas que son fantásticas, la educación grecorromana. Usted tiene que pasar por cursos grecorromanos, tiene que aprender todo lo que dijeron esa gente que no tenía nada que más hacer, más que pensar y convulsionar el mundo con sus pensamientos, y el humanismo, y por último las lecturas inútiles que hoy día se ponen y la gente no se va a dar cuenta. Así que nosotros miramos en estos 5 sistemas la contradicción entre Dios y este nuevo sistema babilónico, que son: Babilonia tiene el espiritismo, el ecumenismo, Dios es teocrático, es un redentor; democracia, nuevo orden mundial y anarquía, Dios tiene la teocracia, rey de reyes, creador, soberano, señor de señores; el capitalismo y las uniones, Dios tiene abnegación, piedad, humildad, mansedumbre, dependencia total de Dios. Ahora mire los otros 2 sistemas. Tenemos el sistema de salud, medicina alternativa, supersticiones, hechicerías, otros. Dios tiene la reforma pro salud, obra médico-misionera. Hay muchas formas de curar, pero solo hay una que Dios aprueba. Y luego tenemos las lecturas inútiles, cursos largos, tediosos, engañosos, basados en el humanismo. Dios tiene el estudio de la Biblia para mejorar el carácter y así obtener vida eterna, basados en el conocimiento de Dios. Así que ahora vamos a entrar a algo bien importante, y quiero que en estos minutos, ya son pocos los que me quedan, miremos las 7 cabezas. Ya estas 7 cabezas no es nada más que la historia que ha ocurrido, ¿verdad? La historia que ha ocurrido a partir de Daniel, porque la vamos a entender. Estas 7 cabezas, de acuerdo a los textos bíblicos, dice que son 7 reyes, 7 montañas y todo esto, y tienen 10 cuernos. Hermanos, las 7 cabezas son, para que ustedes puedan ir entendiendo estas cosas. De acuerdo a esto que estoy poniendo aquí, el periodo apropiado de cada uno parece ser este: el dragón antes de los 1260, la bestia Apocalipsis 13 durante este periodo, la bestia Apocalipsis 17 que recibió la herida mortal y el cautiverio final. Entonces, estas 7 cabezas y los 10 cuernos son los mismos que se han hablado en Apocalipsis 7. Y quiero mostrarles aquí en el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ella va a volver con poder. Entonces, para nosotros poder mirar a qué se está refiriendo esto, tenemos que mirar esto. La primera fue Babilonia, porque son los reyes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Ahí van 5. ¿Por qué?
porque en otro texto habla y dice que cinco son caídos. El uno es y el otro está por venir, y de ahí está el octavo, que es uno de los 7. No hay mucho misterio. Hay muchas personas se confunden trayendo cosas. Dice, aquí está en el verso 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. El espíritu de profecía aclara estas cosas y nos menciona ciertas cosas que tenemos que leer con el espíritu de profecía. Por ejemplo, déjenme mostrarles aquí, permítanme un segundo que se me distorsionó aquí un poco. Dice, el Review and Herald del 23 de enero de 1908. Las experiencias difíciles que llegaron al pueblo de Dios en los días de Esther no fueron exclusivas de esa edad solamente. El revelador, mirando las edades hasta el final del tiempo, declaró inspirado: el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En el futuro cercano veremos cumplidas estas palabras a medida de que las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. El mismo espíritu que activó a los perseguidores a la verdadera iglesia en el pasado llevará a los protestantes a seguir un curso similar hacia aquellos que mantendrán su lealtad a Dios. La iglesia y el Estado están haciendo preparativos para el último gran conflicto. Siguiente texto. Esto se encuentra en manuscrito primero, 1890, y dice: el presente es un tiempo solemne y temeroso para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios de derramar sus frascos, sus vasos de ira sobre el mundo. Los ángeles destructores están preparándose el trabajo de la venganza, porque el Espíritu de Dios se retira gradualmente del mundo. Satanás también está reuniendo sus fuerzas del mal, yendo a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos bajo su estandarte, para ser entrenados para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Esto no es nada nuevo. Esto de los 5 son caídos, otro viene, es la secuencia de ellos. Por ejemplo, cuando la bestia recibió la herida mortal en 1798, imagínense que en 1788 surge la Revolución Francesa. En el capítulo 11 de Apocalipsis, yo creo que ustedes cuando estudiaron esto vieron algo ahí. Dice que este poder viene del fondo del abismo del abismo sin fondo, y viene y ataca a todo lo que tiene relación con Dios, incluso a la bestia, porque no fueron los monarcas que le infringieron la herida a la bestia, fue esta gente de la revolución. No mandaron a Napoleón, mandaron a Berthier, capturó al Papa ya viejo, cansado, y lo llevó lo llevó y lo hizo prisionero. Luego miramos que este movimiento de la Revolución Francesa, estoy hablando que ese es la sexta cabeza, dice uno es porque todavía está. En los tiempos de en el 1848, de acuerdo a la historia, Carlos Marx estudia este movimiento y lo lleva a la Rusia. Luego, en 1917, Lenin lo convierte en una ideología y se establece el comunismo, el leninismo, el marxismo. Hermano, eso está vivo hoy. Oiga las reyertas que arman, los pleitos que arman en todo el mundo son expresiones marxistas, leninistas. Y cuando el señor Mao Zedong habló de la gran nivelación en su tierra, en China, porque ellos tenían que controlar eso también, surge de que lo que le estaban presentando a la gente era el comunismo. Hoy se conoce como globalización, y
Y eso es lo que viene a acontecer, el nuevo orden mundial. También tenemos que entender que estos 10 reyes, ¿verdad? Los 10 cuernos, la cabeza octava, no es nada más que los reyes dándole el poder nuevamente a la bestia por medio del poder de los Estados Unidos. Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas, le darán el poder al papado de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una herida. En 1912, en Italia, Benito Mussolini firmó un tratado con los romanos católicos, y los romanos, jactándose, dijeron lo siguiente: el hombre que la providencia nos permitió conocer para curar una herida de hace tiempos, para comenzar la curación de una herida. Es interesante saber que estos 10 reyes, que ustedes saben obviamente, que eran las 10 tribus bárbaras que se oponían al papado. Estas 10 tribus son conocidas, mejor dicho, como los alamanes, burgundios, francos, lombardos, sajones, suevos, visigodos, érulos, vándalos y ostrogodos, que ahora están extintos. Miren a la par de la diapositiva, los alemanes son los germanos, los burgundios los suizos, los francos los franceses, los lombardos italianos, los sajones ingleses, los suevos los portugueses y los visigodos españoles, que componen ¿qué cosa? Componen las Naciones Unidas. Y note que esto es bien interesante. Este fue el pensamiento de ellos. El pensamiento de ellos es muchas lenguas con una sola voz. Ese es el pensamiento. Y el edificio de donde se reúnen en Bélgica, no, creo que es en Francia esto, el consejo donde se reúnen, tomaron la forma de la Torre de Babel, sin terminar, de una publicación que se hizo antigua, que se cree que es una de las cosas más acertadas, y ellos hicieron su edificio de esa manera. Y dicen claramente, muchas lenguas y una sola voz, en desafío a Dios. O sea, aunque nos confundiste, siempre vamos a pelear contra ti. El sistema babilónico sigue caminando. Esas 7 cabezas de Babilonia, de allá, del famoso Nabucodonosor, los medos y los persas, Grecia, Roma papal, están vivos todavía. Y Estados Unidos hará una gran labor al concederle poder, creará la imagen de la bestia para concederle poder nuevamente al Vaticano. Así que, hermanos, no hay un misterio que Dios no nos pueda revelar. Por eso le dijo: ven acá y te mostraré. Le dice: te mostraré el misterio de la gran ramera, la condenación de la gran ramera. Entonces, nosotros con confianza podemos saber que estas cosas no son más que repeticiones, enfatizaciones de que lo que va a suceder es verdadero, porque cuando Dios lo habla 1, 2, 3 veces, es que nosotros debemos de poner atención, porque Dios está avisándonos de algo. Quiero leer otra cita del espíritu de profecía, si ustedes me lo permiten. Perdón, que aquí se me retrocedió la presentación un poco. Quiero leer una cita del espíritu de profecía que dice así. Ya lo leímos. Ya estamos por llegar a una conclusión. En el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 77, párrafo 3 dice: el mundo está contra nosotros y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía unirse, es ahora. Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo, para que las demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. Estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el cielo. Cuán cuidadosos debemos ser en toda palabra y acto,
para seguir de cerca el dechado, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad, a fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. Epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergando desunión, discordia y disensión. Entonces, algo como curiosidad, hay un texto que el último, el verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y hermanos, dice que el Vaticano, que quiere decir adivinación, se sienta sobre siete ciudades, sobre 7 colinas. Y misteriosamente Dios nos revela esas cosas. Y mire, en el tiempo de que esta visión fue dada, de que la ciudad estaba sentada sobre 7 colinas, eso se encuentra en capítulos anteriores. Mire, hermano, las 7 colinas están nombradas aquí: Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celi, Palatina y Avintina. Estas siete colinas cercan, rodean al Vaticano. Y el Vaticano mismo está sentado sobre es una colina, pues. Por eso nosotros no podemos dudar que esto es Roma en toda su acción. Esto es el papado de Roma entrando en toda su acción. Quiero concluir, quiero presentarles algo bien rapidito que tengo acá para que sigamos viendo algunas cosas que nos llevan a eso. Continuando con este tema de la gran ramera, hay cosas que están claras. Por ejemplo, el color púrpura, tiene un cáliz en su mano y todo esto. Si ustedes miren, pueden ver acá, esta gente tiene un alcance mundial. Por ejemplo, los reyes de la tierra tienen concesiones con ellos, hacen alianzas, ellos se rinden a estos poderes. Ellos tienen un cáliz de oro, un cáliz que ellos utilizan en sus misas importantes, y con eso ellos controlan la mente de las personas. Esa es la comunión de ellos. Esa es como ellos hacen su comunión. Tienen tantas cosas que confunden a las personas y los dejan hechizados. Utiliza imágenes que hacen que sean adoradas. Y no existe en la palabra de Dios un texto bíblico que indique que Dios hable por medio de las imágenes. Y Dios no necesita imágenes. Por lo tanto, como dijimos al principio, todos los caminos nos llevan a Roma. Todas estas cosas tienen que ver con la religión antigua pagana. Hay simbolismo dentro de ello, por eso son un misterio, son algo increíble. El catolicismo tiene, hermanos, un crucifijo, es una cruz torcida. Esto no es nada más que un símbolo que se usaba o que se usó en la Inquisición para castigar a los herejes. Un hereje siempre será un hereje. Ese es el pensamiento de ellos. La cruz invertida se utiliza como símbolo de blasfemia y rechazo a Jesucristo y a la cristiandad, y simboliza la burla y el rechazo a Jesucristo. Símbolos de adoración al sol en todos sus atuendos, en formas claras, donde ellos utilizan la adoración al sol. Por eso es Babilonia. El rey Shamish Adad II, en esto que está aquí, tiene una mitra en su cabeza, tiene un pallium papal
y el Papa tiene uno también. Ellos tienen tantas similitudes que nosotros no podemos dudar que ellos son lo que se conoce como la Babilonia. El gorro que ellos usan, la mitra que ellos usan, es de origen satánico, de origen pagano, es de origen mundano. Así que, mis hermanos, el tiempo se ha acabado. Vamos a quedarnos acá y con la ayuda de Dios, espero de que pronto podamos volver a hablar un poco más de todas las verdades que el Señor nos ha presentado a nosotros en este día y a través de este curso bíblico que los hermanos han preparado con tanto amor.